Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Dice buenas noches, ¿se le escucha? Bien, gracias. Bien, mil disculpas, la anterior clase no hemos podido continuar porque realmente estaba muy congestionada la jefatura. Entonces ahora lo he reducido, lo he resumido un poco para que sea un poco más puntual para ustedes y más práctico de realizar este capítulo. Recapitulando la última clase, en realidad el trabajo completo para empaste consta de 5 capítulos, de los cuales hasta el marco práctico en su primera parte se ve en este semestre, y la segunda parte del marco práctico con la propuesta y las conclusiones y recomendaciones que forman parte en realidad del cuarto capítulo, porque es solo una extensión, se realizan en el 10º semestre. Entonces, para quienes me preguntan, en 10º semestre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tienen que hacer es acabar el marco práctico y realizar la propuesta sobre los resultados del marco práctico, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca ver para este parcial? Nos toca ver un capítulo relativamente sencillo, no es complicado, pero no menos importante, porque obviamente esto le está dando el marco estructural a su investigación científica. En realidad, si no tuviera un marco metodológico, dejaría de ser un trabajo científico, ¿no? Porque al ser el orden sistematizado eh, que requiere un trabajo de investigación, lo da la metodología científica, que es la que vamos a desarrollar a continuación. Existen diferentes maneras de preparar los marcos metodológicos para un trabajo de investigación, es decir, varía de universidad a universidad. Sin embargo, vuelvo a decirles que de acuerdo al protocolo que tiene la universidad, nosotros vamos a seguir determinados lineamientos que los hemos ido viendo desde un inicio. Entonces, vamos a aplicar esa lógica de investigación científica que teníamos en un principio, que era observar, recopilar, contrastar y demostrar, ¿no? En este capítulo no va a ser la excepción. De la misma manera vamos a observar, hacer una observación científica, una recopilación de datos, una contrastación y demostración para seguir, como les decía, con la metodología o con el método científico. Ya es muy sencillo. Es más, el protocolo de la universidad está para simplificar aún más la estructura científica. Entonces, el marco práctico se divide, les digo, en 2 partes. Esta primera parte es la que nosotros realizamos en 9º semestre, y esta segunda parte es la que se realiza en el 10º semestre, más la propuesta, ¿ya? En lo que se refiere a esta primera parte, vamos a realizar, les decía, es un puente que va a pasar de la teoría a la práctica, para que nosotros podamos demostrar que mi sujeto de la investigación tiene carácter científico. Eh, por ejemplo, para todos ustedes el sujeto de la investigación va a ser el que recibe el impacto sobre la cual estamos haciendo la investigación. Es decir, quienes han puesto caso Farmacorp, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un modelo de planificación estratégica, caso Farmacorp. El sujeto, en este caso, va a ser Farmacorp. Si yo estoy haciendo un modelo de gestión de calidad para mejorar la atención al cliente en caso PIE, el sujeto de la investigación va a ser PIE. Sí, estoy haciendo, he visto que han hecho mucho modelo de talento, modelo de reclutamiento, basado en el enfoque de competencias. Caso Udabol, el sujeto de investigación va a ser Udabol. ¿Me dejo entender? Ese es el sujeto de la investigación, ¿ya? El otro elemento que es importante dentro de lo que es esta, eh, diríamos, esta simbiosis de la investigación, el otro elemento se llama objeto de la investigación. Entonces, el objeto de la investigación
va a ser, a partir de ahora, se va a llamar el instrumento que yo les pedí al inicio. ¿Se acuerdan que a muchos yo les he respondido en sus trabajos de investigación? ¿Cuál va a ser tu instrumento? Tú querías hacer una planificación, estrategia o plan de marketing, mix para mejorar las ventas de la empresa OSIM. Sabemos, ya tenemos claro que el sujeto va a ser OSIM y el objeto de mi investigación va a ser ese instrumento que estoy utilizando, el cual va a impactar en el sujeto, ¿ya? Entonces, el marketing mix, ese va a ser mi objeto. Si estoy usando un modelo de gestión por competencias, ese va a ser mi objeto. Si estoy usando un modelo de calidad cervical, ese va a ser mi objeto. ¿Ya? Ese es el objeto de la investigación que va a impactar en algo, que es su sujeto. ¿Ya? Entonces, esto, tanto el objeto como el sujeto, son claves dentro de lo que es la epistemología. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que puedan entender de manera más fácil. Decíamos la epistemología de la administración, asimismo puede ser la epistemología en ingeniería comercial o la epistemología en auditoría. Esta epistemología, ¿a qué hace referencia? Simplemente a que el sujeto y el objeto van a estar relacionados a partir de un área, o que nosotros vamos a conocer como una doctrina de estudio, ¿no? Entonces yo en un principio les pedía, porque todavía no habíamos visto esta profundidad, entonces yo les decía, primero van a elegir su área, ¿no es cierto? Es decir, el área financiera, van a elegir su área, el área de administración de recursos humanos, el área de procesos comerciales, el área de marketing, han elegido el área. Esta área se llama la doctrina, la disciplina en la cual ustedes quieren realizar una investigación. ¿Ya? Y esa doctrina tiene determinadas teorías, determinados conceptos, pertenece yo qué sé, a las ciencias financieras, a las ciencias de la administración, es el área macro en la que ustedes se sentían cómodos por diferentes razones para hacer una investigación, o sea, porque les gusta, porque la dominan, porque siempre les ha interesado, etcétera. Entonces, todo eso vamos a denominar doctrina, que para ustedes, como les decía, es el área, es el campo en el que se quieren desarrollar, de pronto el campo en el que se quieren eh, eh, especializar, etcétera. ¿Ya? Eso está definido. La mayoría de ustedes la ha definido de forma muy correcta, ¿no? Y en algunos casos hemos dado un empujoncito porque el hecho te está haciendo por el área de auditoría, mejor ven por este lado para que sea el área administrativa, ¿no? Entonces hemos hecho un pequeño cambio y creo que todos encajado en el área que correspondía. Esa área les va a ayudar a relacionar su sujeto con su objeto, ¿no? Y este gráfico simplemente quiere mostrar eso, que la epistemología en cualquier área determinada va a ser la relación del sujeto y el objeto en un área determinada. ¿Ya? La epistemología, decíamos, es la ciencia de la ciencia. Entonces, es el camino del conocimiento, también dicen que es epistemología. El camino que me muestra el camino a través del cual voy a conocer la forma de aprender. Esa es la epistemología, por eso se llama la ciencia de las ciencias, o la ciencia madre, se llama la epistemología. En cada área hay una doctrina epistemológica, en la administración, en psicología, en sociología, en ingeniería comercial, hay una doctrina epistemológica, es decir, la madre ciencia. ¿Ya? Y dentro de esto, nosotros tenemos como investigadores que lograr encontrar la relación que existe entre el sujeto y el objeto de investigación. ¿Ok? Eso es nada más. Ustedes logran entender esto y van a poder determinar la pregunta que a muchos les genera una complicación, pero que no es complicado, que es su matriz de consistencia, que es lo último que se hace en este capítulo. Esa matriz de consistencia, ¿cómo logro? Entendiendo que cuál es mi sujeto, cuál es mi objeto. Y entendiendo que estoy en un área determinada, conociendo el área, ¿no? Para no divagar. Es decir, ¿en qué área te estás desempeñando como investigador?
y con claridad ustedes tienen que responder en el área administrativa, en el área financiera, en el área de recursos humanos, simplemente para enmarcarnos en el área correcta. ¿Ya? Eso es lo que quiero mostrarles con esta diapositiva, que no es para nada importante. Eso tiene que venir en nuestro trabajo, seguro alguien está preguntando. No, tiene que venir como parte del conjunto de conocimientos que tienen como investigadores. Tienen que tener claro cuál es su sujeto, tienen que tener claro cuál es el objeto y en qué áreas se están desempeñando como, disciplina epistemológica, ¿sí? Que le está llamando en este cuadro doctrina. Bien, ahora, el diseño metodológico, ¿qué comprende en realidad? Comprende el capítulo 3 en su, y este capítulo 3 se va a desarrollar el diseño metodológico como tal, el enfoque epistemológico, que es lo que acabamos de ver, el método de investigación que vamos a utilizar, el tipo de estudio que vamos a utilizar, que no es lo mismo método, no es lo mismo tipo, no es lo mismo técnica y no es lo mismo diseño, ¿no? Entonces no lo vean como uno solo. ¿Cómo puedo empezar a conocer la diferencia? Las diferencias las van a empezar a saber a medida que ustedes empiecen a estudiar un poco o recordar lo que es metodología de la investigación. Sin embargo, a medida que desarrollemos este capítulo, van a ir diferenciando y van a ir notando la diferencia y la importancia. ¿Ya? Una pregunta muy recurrente en las defensas externas de los tribunales es que les digamos, primero, ¿por qué tenemos el método científico? Que yo sé que eso ya lo saben ustedes. Y segundo, la diferencia entre la técnica y el método, ¿no? Entonces, ahí les dejo de tarea para que a lo largo de esta clase ustedes puedan determinar la diferencia entre un método y una técnica. En cocina es muy sencillo si se pueden analizar eso. ¿Cuál es el método que usas para esta receta? Es diferente decir cuál es la técnica que utilizas para esta receta, ¿ya? Y es lo mismo en investigación. Enseguida desarrollamos punto a punto, ¿ya? Luego tenemos la determinación del universo y muestra, las técnicas de recolección de información que voy a utilizar para realizar mi trabajo, el tiempo en el que pretendo terminar las tareas y las actividades del trabajo de campo, como diseño de la encuesta, recolección de datos, visita campo 1, visita campo 2, visita campo 3, demostración, yo qué sé. Y por último, la matriz de consistencia y en el caso de la tesis, la operacionalización de las variables, ¿ya? Y obviamente la bibliografía que desde un inicio les estoy insistiendo con que ustedes puedan poner dentro de su trabajo de investigación. Entonces empezamos. ¿Qué es el diseño metodológico? El diseño metodológico en primera instancia responde a la pregunta ¿quiénes componen mi trabajo? ¿Quiénes son los componentes de mi trabajo de investigación? ¿Qué es el diseño metodológico? Dice que es una relación clara y concisa de cada una de las etapas de la investigación, ¿ya? ¿Y cuáles son mis etapas de la investigación? Vuelvo al inicio y les digo, las etapas de mi investigación van a ser, ahí están compuestas por 4 actores fundamentales. El diagnosticador, que es el primer proceso de observación, la recopilación, la contrastación y la demostración. Entonces, cada uno de estos elementos ahora van a estar inmersos en diferentes procesos de mi investigación. Entonces, mi diseño metodológico, como un todo, lo vamos a ver nuevamente basados en el método científico como observar, recopilar, demostrar y contrastar. ¿Ya? Ese es el diseño que vamos a usar por protocolo de Udabol y por protocolo del método científico como tal, ¿ya? Ahora, obviamente esto se va a aplicar en las 3 modalidades de graduación que en nuestro caso son proyecto de grado, proyecto de factibilidad y tesis de grado. Con la única diferencia que en tesis de grado se pide
que en el capítulo de la observación se pueda analizar las variables que componen mi proyecto, es decir, cuál es mi variable dependiente, cuál es mi variable independiente, cuál es mi variable moderante y de qué forma vamos a demostrar esto. Bien, dentro del diseño metodológico, nuevamente, vamos a determinar cuál es el paradigma que usa mi investigación. En un inicio, ustedes ya han determinado. Sin embargo, aquí tienen que desarrollar ya a partir del método científico el paradigma epistemológico que voy a usar. Ustedes ya muchos han definido que van a ser, creo que una mayoría sociocríticos, me parece correcto. En algún caso van a utilizar positivista y en algún caso van a utilizar ambos, ¿no es cierto? Eso es lo que han descrito. Entonces aquí simplemente tienen que mencionar el paradigma epistemológico o volver a mencionar, si vale el término, en el caso de los estudiantes que ya hubieran desarrollado en la primera parte. El método que se utiliza es el método científico. ¿Por qué? Porque cumple la estructura de observación, recopilación, demostración y contrastación. Aquí sí es importante que se desarrolle, que de acuerdo al protocolo de la Universidad de Aquino, cada capítulo está determinando o está desarrollado en función a las partes que componen el método científico. De manera que en una primera etapa o un primer capítulo del trabajo se puede hacer una descripción de la situación actual. Un segundo capítulo que lo que hace es recopilar la información teórico-práctica del trabajo y los conceptos inherentes a la investigación. Un tercer capítulo que está desarrollado para poder describir a partir de una recopilación de datos de campo, y un último capítulo que está destinado a la demostración y el desarrollo de las propuestas que se van a generar en función al marco práctico. Esa es la metodología científica, ¿no? Y no es otra cosa que poner en texto lo que hemos visto ya desde un inicio y por qué se llama método científico. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda en lo que se refiere al marco metodológico? No, Liz, está claro. Adelante, adelante. Ya, entonces continuamos, no hay más preguntas. El diseño metodológico, ¿de qué se trata el diseño metodológico? Se dice qué estilo va a tener en realidad mi redacción a lo largo de todo el trabajo de investigación. ¿Cuál va a ser el estilo que voy a imprimir? Ese va a ser en realidad parte de mi diseño metodológico. Y nosotros podemos desarrollar en cuatro partes fundamentales. Primero, puedo darle el estilo deductivo, puede ser inductivo, cualitativo y cuantitativo. Si es uno, no es el otro, no. Pueden ser los cuatro a la vez, porque cada uno, este estilo, puede describir de manera individual cada capítulo. Por ejemplo, mi trabajo de investigación o el presente trabajo de investigación se desarrollará a partir del enfoque deductivo en el capítulo de la propuesta. Sin embargo, es también inductivo en el capítulo del problema. ¿Se acuerdan que deductivo es ir de lo general a lo particular? E inductivo es ir de lo específico, de lo particular a lo general.
Por lo tanto, ¿dónde estamos viendo eso? ¿En qué capítulo se ve la parte inductiva? La parte inductiva sin duda se ve en la parte del planteamiento del problema, porque se dan cuenta que nosotros estamos induciendo, como dice su nombre, a que se genere de manera general, por eso hago uso de esos términos, a un problema. Entonces hemos ido desarrollando puntos individuales. Si ustedes, alguien se acuerda cómo ha planteado su problema y va desarrollando, por ejemplo, si podríamos determinar un problema, podríamos decir, hay el clima laboral deficiente, el uso de manuales es inefectivo, el tema de capacitación es insuficiente, el desempeño es inadecuado. Entonces voy viendo particularidades que me van a llevar a generalizar algo. ¿Qué voy a generalizar? Que el clima laboral en la empresa Cotas es deficiente. Entonces, he inducido. A eso se llama inductivo. En el capítulo de diagnóstico estoy usando el método inductivo. Pero en mi propuesta o en mi trabajo de campo, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el método deductivo. Ahora, ¿en dónde más estoy utilizando el deductivo? Si se dan cuenta, en el marco práctico. Perdón, en el marco teórico. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, vayan de la idea más general, que en muchos casos era su carrera, ¿no? Que es administración de empresas o que es ingeniería comercial, que es el concepto mayor, y a partir de eso hemos ido reduciendo hasta entrar en el concepto menor, que ha sido en algunos casos, que es el TIR, que es el BAN, que es la ingeniería financiera, de ir del concepto madre o general, que era administración de empresas, por ejemplo. Entonces ahí claramente vemos que se ha usado el diseño deductivo. Ahora, en algún lado de mi trabajo de investigación hago una descripción cualitativa, en cuál será, también en el marco teórico. Pero también hay lugares en los que hago una descripción cuantitativa en el problema, en mis indicadores del problema, en mis indicadores de mis datos de campo, en mi análisis financiero. Estoy siendo cuantitativa, pero también estoy siendo en algunos otros lugares cualitativa, ¿no? Entonces, aquí se dice que dentro del diseño metodológico se está trabajando a partir de la visión deductiva e inductiva, cualitativa y cuantitativa. ¿Ya? Entonces, muchas veces les van a decir, no, pero si eres deductivo, no puedes ser inductivo. Claro que sí, porque a lo largo del proceso de investigación hay capítulos que son deductivos y hay otros que son inductivos. Y no puede, o eres cuantitativa o eres cualitativa, mentira. Puede ser cualitativa y cuantitativa. Porque hay capítulos que son cualitativos y hay otros que son cuantitativos. Entonces, eres deductivo, inductivo, cualitativo y cuantitativo. ¿Entienden? Y eso es lo más normal. No dejen en su externa, como es una defensa, ustedes tienen que defender desde esa perspectiva. No va a faltar quien les diga, bueno, decidite, o eres deductivo o eres inductivo, ¿no es cierto? Y ustedes dudan y dicen, ah, sí, tienes razón, soy solo deductivo. No, el trabajo de investigación es deductivo, inductivo, cualitativo y cuantitativo. De carácter mixto, sí, pues de carácter mixto, porque confluyen los 4 estilos de redacción de mi trabajo. ¿Estamos? ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta en esta otra diapositiva? Dice, perdón, una consulta. Para el desarrollo de la redacción de estos 4 métodos, ¿es necesario que nosotros pongamos, digamos, en el deductivo utilizar el capítulo del marco teórico para la empresa o directamente ponemos los 4 métodos? Directamente el presente trabajo de investigación es de tipo inductivo, deductivo, cuantitativo y cualitativo. Directo. Ya, listo. Muchas gracias, dice. Pero sí tienen que saber por qué, ¿no?
Ahora alguien que se va a ir a olvidar tendrá que redactar ahí, ¿no? Pero no es necesario. Ya. Ahora, dentro de lo que es el tipo de estudio. El tipo de estudio lo que nos da es, hay una extensa clasificación de tipos de investigación, ¿ya? Es decir, hay investigadores que tienen una visión diferente de cómo abordar un problema y cómo resolver el mismo. Hay un sinnúmero de investigadores y si empezamos a analizar desde Einstein, Pavlov, en cualquiera de las áreas, sean sociales, sean puras, sean ciencias prácticas, la que fuera, los investigadores tienen diferentes tipos de abordar la investigación. Entonces, si algún día yo tuviera que ir testeando qué tipo de investigación ha hecho este, qué tipo de investigación ha hecho el otro, la clasificación es amplia, sumamente amplia. Entonces, yo lo que he intentado es que esta clasificación simplemente se pueda remitir a tipos de investigación que nosotros realizamos en nuestro entorno, sea para el pregrado, que es la licenciatura que en la que ustedes están, o también en la maestría. Ya el doctorado se complica un poco más porque propone algunos otros tipos de abordaje a la investigación más. Esto va de la mano con las teorías epistemológicas que ustedes tienen que conocer al momento de hacer un doctorado, muchas más, ¿ya? Entonces, tanto los paradigmas como las teorías epistemológicas empiezan a incrementar su presencia en lo que es el doctorado. Pero hasta la maestría, este tipo de clasificación les sirve por demás y ustedes pueden usar algunas o todas, de la misma manera que les había explicado en la anterior diapositiva. En algunos casos puede existir un capítulo que sea puro y otro equipo que sea, y otra parte, perdón, que sea aplicada, ¿ya? Entonces vamos revisando este tipo de investigación. Según el propósito razón, la investigación puede ser pura o puede ser aplicada. En algunos casos pueden ser ambos. Generalmente, la investigación pura hace referencia a variables netamente cuantitativas, demostrativas a partir de un laboratorio. Por ejemplo, las investigaciones en química, las investigaciones en física, las investigaciones en biología científica, ¿no? Entonces, estas investigaciones son generalmente, necesitan el apoyo de un laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se recopilan los datos, seguramente los reactivos, los compuestos, estos van a un laboratorio y tienen que pasar toda esa fase de observación, comprobación, demostración, ya en laboratorio, como su nombre lo indica. Ustedes se estarán imaginando ahí al bioquímico mezclando compuestos, esperando resultados y de esos resultados empezar otras subinvestigaciones de los resultados esperados, los resultados adversos y todo lo que se pueden imaginar que hace un laboratorista, ¿no ve? Como se lo están imaginando con sus tubos de ensayo, con su mandil blanco, exactamente así son las ciencias puras. Sin embargo, las ciencias puras tienen un alcance no solamente de laboratorio como se lo están imaginando, también existe la investigación pura en matemáticas, por ejemplo, ¿no? Ustedes se deben acordar que en el colegio los profesores, bueno, en la universidad también, ¿no? A veces cálculo, los profesores nos hacían demostrar las fórmulas, ¿se acuerdan? A partir de un proceso de observación y de comprobación. Esa investigación que ustedes hacían para demostrar cierta fórmula, estaban haciendo investigación pura, ¿no? Y no estaban con su mandil precisamente y no estaban con su tubo de ensayo. Sin embargo, estaban haciendo investigación, ¿ya? La demostración que existen de fórmulas en física, por ejemplo, en lo que se refiere a la teoría dinámica, estática y todo lo demás, a partir, ¿se acuerdan?, de ejercicios de comprobación que se hacen en poleas, etcétera, se está haciendo investigación pura también. Entonces, esa es la investigación
pura. Por eso hay toda una facultad, si se ubican en muchas universidades, en la UMSA, por ejemplo, hay la Universidad de Ciencias Puras, se llama. ¿Quiénes están en esa facultad de Ciencias Puras? Está el área de física, el área de química, está informática, porque por muchas razones también que entra informática, no voy a desglosar eso, está matemática también, ¿no? Que son ciencias puras. ¿Ya? Y yo estoy convencida de que en esta facultad debería estar filosofía también, pero es una discusión súper larga, que filosofía es social y no es pura. Hay otra corriente que dice que es pura y no es social. Entonces, sin embargo, esas son las que componen las ciencias puras. ¿Y cuáles son? Y todas las demás, más bien para hacerlo más fácil, son aplicadas. Todas las que no son puras son aplicadas. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que estas aplicadas no necesariamente tienen que ser sujetas de variables procesadas en un laboratorio. Ya les digo, no el laboratorio que están pensando siempre con el mandil, con el tubo de ensayo y no, con el microscopio, no necesariamente ese tipo de análisis laboratorial, sino también este análisis que hacemos en matemáticas, que hacemos en física, que hacemos en química, ¿no? Esas son las ciencias puras. Sin embargo, las aplicadas, a diferencia de las puras, diríamos, tienen un paradigma que se llama el paradigma sociocrítico, ¿ya? Este paradigma sociocrítico permite que estas variables no necesariamente sean observadas a través de un laboratorio, sino a través de un cotidiano vivir, cotidiano observar. Son variables que han ido pasando y sopesando día a día y que nosotros hemos observado como parte del diario vivir, que es lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Yo que sé, un comportamiento de clima organizacional, un comportamiento de eh, eh, maltrato en la atención al estudiante o al cliente, un tema de maltrato en lo que se refiere al personal, un problema en relación a la selección y dotación que se hace en una empresa y que esto perjudica. Entonces, fíjense que son actividades cotidianas realizadas por personas, ciudadanos de pie, problemas comunes en la sociedad, problemas repetitivos en la sociedad, pero que estas personas difícilmente las puedo poner en un laboratorio y hacer y esperar un resultado de ello, ¿no es cierto? Decir, ok, yo voy a ponerles en el laboratorio al director de recursos humanos y les voy a poner a este otro y juntos y amarrados veremos qué es lo que pasa. No es así, ¿cierto? Entonces, esta investigación que llamamos aplicada deja con mayor naturalidad fluir a las variables y dan resultados en muchos casos inesperados, que no se han previsto por anticipado, ¿no? Cosa que en la pura muchas veces existen ya teorías o elementos que nos pronostican lo que va a pasar, ¿no? Es como cuando entramos a un laboratorio y quieres demostrar que juntando el, el azul con el verde, yo digo que me va a dar amarillo. Esa es mi hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis la demuestro en un laboratorio y seguramente que me va a dar de pronto una tonalidad de mi amarilla, pero no es la que esperaba, pero muy próxima. Entonces esos ensayos que voy a ir haciendo me van a aproximar a una realidad. En cambio, en la aplicada no necesariamente pasa eso. Entonces, ¿qué hago yo? Voy aplicando modelos, como lo que están haciendo ustedes, que me van a aproximar a situaciones de solución, ¿ya? Voy a aplicar un marketing mix que me va a aproximar a un estado mejor del que se encontraba el panorama diagnosticado inicial. Entonces, ustedes están dando soluciones, se dan cuenta, muy aproximadas, pero sin que esto sea, les digo, una investigación pura. Ya no sé si he tratado de no ser tan científica y explicarles esta diferencia que existe entre una ciencia pura y una ciencia aplicada. Trabajamos con fenómenos naturales, fenómenos
de a pie, cotidianos, que no los puedo poner en un tubo de ensayo, ¿no? Y que tengo que dejar que fluyan los comportamientos aislados individuales y a partir de teorías que nosotros conocemos, porque es nuestra área y esa la dominamos, tratar de aplicar y solucionar. ¿Ya? ¿Me entienden la diferencia? ¿O alguien no me ha entendido la diferencia entre pura y aplicada? Porque es bien importante. ¿Se entiende, Lice? Ya, muy bien, gracias, gracias. Leonardo. Sí, Lice. Bien, esa es la diferencia entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas. ¿Cuáles son puras? Las que están en la Facultad de Ciencias Puras, para que se puedan acordar, ¿no? ¿Y cuáles son las aplicadas? Todas las demás, ¿ya? Ahora, según el nivel de conocimiento, las investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas, explicativas y propositivas. La buena noticia para que no tengan que buscar y romperse la cabeza cuál es de nuestro trabajo, nosotros usamos las 4, de acuerdo al de acuerdo a nuestro protocolo. Somos nuestra investigación según el nivel de conocimiento, el tipo de estudio es exploratorio, descriptivo, explicativo y propositivo. ¿Y por qué? Porque si se dan cuenta, estas 4 fases que cumplen el método científico, porque nuestro nivel de conocimiento en la universidad es científico. Nuestro nivel de conocimiento, de acuerdo al protocolo, es científico. Les vuelvo a hacer cansancio, les estoy diciendo eso, ¿no? Y les van a preguntar y espero que no se equivoquen y no se olviden de estas clases que tanto estoy repitiendo. ¿Por qué creen que es exploratorio? Porque es la primera parte, exploramos y diagnosticamos un problema que no conocemos, estamos navegando en algo desconocido, pero que nos llama la atención. Ucha, ¿qué pasa aquí? Cada vez que vengo hay gente renunciando, ¿no? Cada vez que observo hay alguien renunciando, rotando, haciendo rotación externa, que le están dando su memo, ¿no? Esa es mi primera observación, ahí estoy explorando. En el segundo capítulo, en el marco teórico, estoy describiendo, que describo teorías y conceptos, está en su objetivo, segundo objetivo general, seguramente. En el tercer capítulo, que es el que estamos haciendo ahorita, estamos tratando de explicar el proceso de investigación científica. Primero, desde una perspectiva teórica, que es la que estamos haciendo ahora, y segundo, desde una perspectiva práctica, que también estamos explicando qué pasa con el PAI que estoy analizando, qué pasa con mis encuestas, qué resultados arrojan, de qué manera estoy tabulando y cómo leo esa tabulación, cómo interpreto mis datos de campo, es la parte explicativa. Y está de más decirlo que la propositiva es el último capítulo que se llama propuesta. Entonces es re fácil de entender por el nivel de conocimiento por qué mi tipo de estudio es exploratorio, descriptivo, explicativo y propositivo. Si ustedes me dirían, mi trabajo es exploratorio, descriptivo y explicativo nada más, yo diría, ucha, este trabajo le falta un capítulo. ¿Y dónde está la parte propositiva? ¿No? Entonces, tenemos los 4 capítulos que de acuerdo al nivel de conocimiento cumplen con el tipo de estudio. Ahora, según la estrategia empleada por el investigador, mi investigación es documental, de campo y experimental. ¿Es documental? Alguien se preguntará. Sí, se recopilaron en algún momento documentos, hemerografía, bibliografía, webgrafía. Sí, es documental y además esta documentación se basa en un sistema mundial estandarizado que se llama formato APA. Ya, es documental, no estamos nomás documentando así como colando, como haciendo un collage de documentos y poniendo a un álbum, no. Esta documentación la estamos haciendo bajo una estructura también científica que se denomina formato APA, ¿ya? Asociación Americana de Psicólogos. Tiene el formato, tiene la evolución correcta porque estamos entre el 6 y el 7, entonces según la estrategia enviada por el investigador, se basa en este. Y también puede ser de campo o experimental. Nosotros usamos tenemos un capítulo que se llama trabajo de campo.
Y en ese trabajo de campo seguimos un formato que establece que a partir de una muestra o un censo, nosotros vamos a recopilar la información de campo, ¿ya? Es simplemente eso. Está haciendo referencia a que hay un capítulo 2, que es marco teórico, y un capítulo 3, que es un marco práctico. De acuerdo a la ubicación de los datos en el tiempo, ¿ya? Esta investigación puede ser prospectiva, retrospectiva o transversal. La prospectiva o retrospectiva es que todos mis datos, los que estoy analizando de forma experimental, documental, exploratoria, descriptiva, explicativa, propositiva, pura y aplicada, la que estoy utilizando, voy a tomar en cuenta datos cronológicos porque determinan lo que estoy analizando, es decir, la historia determina lo que está analizando, o simplemente transversal. Los datos que nosotros, el tipo de estudio que nosotros realizamos es transversal o transeccional. ¿Cuándo se utiliza lo prospectivo o retrospectivo? Generalmente en una tesis demostrativa o cuando estoy utilizando un modelo econométrico o un pronóstico o un modelo de pronóstico, que voy a necesitar usar una causa y un efecto, cuando voy a necesitar utilizar variables eh, cronológicas que determinan una causa y yo voy a utilizar el efecto, cuando hay variables dependientes históricas e independientes. Entonces, ahí sí voy a utilizar el modelo prospectivo retrospectivo. En nuestro caso, todos los casos utilizamos el modelo transversal o transeccional, ¿ya? Generalmente se pone transversal, porque en muchos casos que ponen transeccional, a veces confunden con el transaccional, que el mismo Word lo corrige, pero es transeccional. Quiere decir, hace un corte en el tiempo para analizar a partir de ahí el problema que se está suscitando. Eso quiere decir, ¿qué es lo transeccional o transversal? Que el trabajo de investigación hace un corte en el tiempo y dice, ok, corte A, yo voy a investigar lo que está pasando en este instante con la empresa. Las ventas han bajado. Eh, esta baja en las ventas se debe a que, y empiezan a analizar. Si estuviera usando el modelo prospectivo, me estaría pidiendo que por lo menos 10 años atrás haga un análisis en el tiempo, a partir de por lo menos 3 hitos en el tiempo. Entonces, ¿qué son los hitos? Son bloques de tiempo significativos. Yo qué sé, por ejemplo, a ver, voy a hacer un análisis antes del que el gobierno socialismo esté en el poder y quién estaba antes y cómo se comportaban esos datos. Eso es un hito. Muchachos, espérenme 2 minutitos, por favor. Listo, Nick.
Bien, entonces, eso, eso es todo lo que nos tenemos que saber. Dirán, ¿cómo vamos a acomodar y cómo vamos a hacer? El formato yo les voy a pasar. Ahí no hay dónde perderse. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir pensando cómo van a hacer la redacción. Es decir, la presente investigación es de tipo aplicada, debido a que no tiene que hacer una demostración de variables en laboratorio y los fenómenos observados se los describe en su forma natural y cotidiana. El tipo, de acuerdo al nivel de conocimiento, la investigación es exploratoria, descriptiva, descriptiva y propositiva, ya que, de acuerdo al protocolo de la Universidad de Aquino, este cumple con las 4 fases de acuerdo al nivel de conocimiento. Ahora, quien quiera ahondar un poco más y hacerlo más bonito y más específico, dirá exploratoria, ya que tenemos un diagnóstico; descriptiva, ya que proponemos en un marco teórico la descripción de las teorías principales de la investigación; explicativa, ya que en el trabajo de campo se hace una explicación de las variables que componen el trabajo; y propositiva, porque el trabajo de investigación cuenta con una propuesta. Entonces eso entrará en media plana, ¿no? Tampoco es más. Pero esa es la forma de hacer la descripción. Es documental, de campo y experimental, entonces se dan cuenta que eso yo lo puedo escribir en 2 planas máximo, todo esto, pero ya de forma muy puntual y aplicada a cada uno de sus trabajos, ¿no? No sé si aquí hay alguna pregunta. Y no se olviden que toda investigación, voy a leer al pie de la letra, persigue un propósito, busca un nivel de conocimiento y aplica varias estrategias, ¿no? Entonces, aquí no hay mucha complicación. Ahora, dentro de lo que es, una vez que hemos concluido el tipo de investigación, el nivel de conocimiento y el método que vamos a usar, tengo ya que ir entrando a qué sistema o qué técnica utilizaría para recopilar mi información de campo. Es decir, cómo voy a ir a recopilar información a partir del diseño que voy a realizar. Por ejemplo, tendré que definirme si voy a encontrar una muestra, primero. Segundo, tendré que definir o voy a hacer un censo, ¿no? Generalmente, ¿cómo se define esto? La muestra o el censo se va a definir de acuerdo a la cantidad de datos observados que voy a tener. Si van a ser menores a 30, entonces hago un censo, porque es muy enriquecedor, ¿cierto? Es muy enriquecedor encuestar a todos. ¿Por qué no siempre se hace un censo, como en Bolivia, por ejemplo? ¿Por qué son más de 30 y hago censo? Porque cuesta caro. Entonces, en técnicas metodológicas, generalmente se sugiere que cuando las observaciones son mayores a 30, se haga una muestra. Y cuando las observaciones son menores a 30, se haga un censo. Entonces, hay quienes me dicen, licenciada, he hecho una muestra y las personas que componían mi universo eran 20. No, pues entonces tu muestra te quita mucha información, mucho se lo va a reducir. En todo caso, tienes una muestra si tienes un universo de 20 personas, haz un censo, ¿no es cierto? En Bolivia nosotros hacemos censo a la cantidad de bolivianos que tenemos, porque contamos con el dinero, porque eso es bastante caro hacer un censo, ¿no? Esa es la razón que hacemos. Pero en realidad, metodológicamente, de 30 para abajo es censo y de 30 para arriba es muestra, se hace muestreo. Ustedes definen qué tipo de muestreo pueden hacer. Ahí tienen que recordar estadística y podrán hacer muestreo aleatorio simple, cuando sus puntos no son muy dispersos. Cuando se hace un muestreo aleatorio simple, cuando no hay mucha dispersión. Eh, por ejemplo, podríamos decir, quiero saber en la Universidad de Aquino cuántas personas consumen alimentos nutritivos. Quiero saber esa información. Entonces, la universidad, de acuerdo
de acuerdo a la experiencia, a la observación, ustedes sabrán que me puede generar eh, edades en un grueso contenido similares, es decir, comprendidas en bloques de 18 a 40 años. Ahí estará una gran mayoría. Quienes me generan dispersión serán unos cuantos que tienen entre 50 y 60 años, pero el grueso poblacional, por lógica, está comprendido entre 18 y 30 años. ¿No es cierto? Entonces, como me genera alta significancia un bloque grande, yo tranquilamente puedo usar un muestreo aleatorio simple. ¿Qué quiere decir el muestreo aleatorio simple? Que cuantos elementos pueda tomar al azar me van a generar un mismo grado de significancia de ese conglomerado, ¿no? Eso es, alzo a ciegas a uno y sin duda va a estar muy raro, va a ser el que no pertenezca a ese bloque. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Comes? Sí, como. ¿Tratas de comer nutritivo? Sí. Entonces es significativo. Alzo a otro, me dirá, ¿estás entre 18 y 40 años? Sí. Perfecto. ¿Comes? Sí. Muy bien. ¿Estás entre 18 y 40 años? Sí. Entonces, fíjense que muchos elementos en este universo me son significativos. Y de pronto alzo uno y me dice, ¿estás entre 18 y 40 años? No. Tengo 60. Ah, ok, entonces a ese se va a ir a mi error, pero son los menos. Por eso es que cuando hacemos un muestreo aleatorio simple, la significancia es casi del 95%, ¿no? Y tengo un error del 5%. Entonces, ya si vemos muestreo más, no nos tomaría como unas 3 clases más. Entonces ahí sí tienen que recordar cuál es el muestreo aleatorio simple, cuál es el muestreo probabilístico, ¿no? Que vaya reduciendo. ¿Cuál es el muestreo por conglomerados? ¿Se acuerdan? Por conglomerados, por paneles, es decir, como es como que yo les digo a ustedes, organícense en grupos similares a aquellas personas que asisten al gimnasio regularmente, hagan otro grupo los que nunca asisten, hagan un grupo los que son fisiculturistas y asisten y practican y son activos. Entonces ahí voy a tener 3 grupos y puedo hacer un muestreo por conglomerados. ¿Ya? Entonces, sí, esa es cuestión de recordar, de acuerdo a qué yo elijo, de acuerdo a la investigación que estoy realizando, ¿no? Existe también otro tipo de recolección de datos que se llaman grupos focales. Ahí no tienes que hacer un muestreo, sino tienes que reunir a muchas personas para que te puedan dar su punto de vista en un panel de lo que significa. Por ejemplo, a ver, vengan, les voy a hacer comer una hamburguesa y no les voy a decir cuál es, pero ustedes comen, un grupo va a comer una hamburguesa A y el otro va a comer una hamburguesa B. Y yo voy a ser un moderador del panel focal y voy a tomar apuntes acerca de los que dicen de la hamburguesa A y qué dicen de la hamburguesa B. Luego les voy a avisar los precios de la hamburguesa A y los precios de la hamburguesa B y les voy a volver a les voy a volver a hacer la misma pregunta. Y luego les voy a avisar que una tiene marca y la otra no tiene marca. Y les voy a preguntar qué opinan ahora de la hamburguesa. Entonces, ahí voy a tener tipo de información sin muestreo. Ahí se llama panel focal, les digo, o también se llama grupo focal, que me da también una investigación relevante, importante, pero no está sujeta a una técnica estadística. ¿Ya? Entonces, el muestreo es sondear la mejor técnica o la mejor forma de recopilar mis datos de campo. Ahí ya les digo, ustedes pueden hacer uso de estadística, hay el método Delphi, hoy en día hay un muestreo que se llama Forecast. En econometría hay técnicas a partir del Crystal Ball, por ejemplo. El Crystal Ball es un instrumento de pronóstico que también te ayuda a recopilar datos de campo, pero sobre todo para investigaciones, o quienes están utilizando el paradigma positivista, o para investigaciones cualitativas, y en algún caso, púreas o espúreas, ¿ya? En nuestro caso, seguramente la mayoría va a ser un muestreo probabilístico simple o muestreo aleatorio simple.
lo que usamos ahora y lo que, según recuerdo, las exposiciones que tienen en sus trabajos, 90% van a ser un muestreo aleatorio simple. Entonces, ustedes saben, tengo aquí en la diapositiva, tengo la fórmula convencional del muestreo aleatorio simple, que es la que seguramente van a usar todos y a la que se acomoda la mayor parte de las investigaciones, más bien se acomodan a este tipo de muestreo. De ahí no puedo yo decirles, no, está mal tu muestra, no, este muestreo no debías usar, no, porque esa es una decisión del investigador. Lo único que tienen que tener cuidado, como les decía, es de, si tienen 30 observaciones, hagan un censo, van a enriquecer su información. Y no, más bien tengan también cuidado con decirme, yo tenía 200 observaciones en mi universo y he hecho un censo. No le voy a creer porque lleva tiempo y es caro. Entonces yo le diría, no creo que hayas hecho un censo a 200 personas, pero de pronto es demostrable y aceptable, bueno, pues no, pero no sería lo correcto, ¿entienden? De 30 para abajo, censo, de 30 para arriba, muestra. ¿Qué muestra? La que ustedes eligen. ¿Puedo hacer grupo focal? Sí. ¿Puedo utilizar el método Delphi? Sí. ¿Puedo utilizar otro método que yo conozco estadístico? Sí. Sí es para poder demostrar que se está estudiando una población de manera correcta y es significativo el resultado, adelante. Ahora, una vez que utilizan el universo y la muestra, ya, ustedes van a tener que definir de qué forma van a ir haciendo el seguimiento a ese su muestreo, a ese su grupo a estudiar, sea muestra poblacional, sea grupo focal, sea censo, sea lo que fuera, ustedes tendrán que diseñar de qué manera recopilan esa información y cómo llegan a esas personas. Una pregunta muy simple, por ejemplo, en examen de grado externo, es, ya, quiero que me cuentes, una vez que has hecho tu muestra, quiero que me cuentes cómo has llegado a esas personas. ¿Dónde te has ido a parar? ¿Qué has hecho? ¿Te has parado en la puerta de tu negocio? ¿Has determinado puntos de recopilación? ¿Les has mandado encuestas por online? ¿Cómo has llegado a esas personas? ¿No? Y que parece una pregunta súper simple y que cómo trancan ahí. ¿No? Quiero investigar, por ejemplo, quiénes consumen embutidos. Ya, y ahora les dices, ahora contame cómo has diseñado tu proceso de recopilación de la información. Y ahí los matan a muchos, ¿ya? Dicen, no, me he ido a parar al obelisco. Ya, muy bien, ¿y por qué? ¿Cuáles son tus razones para que hayas ido al obelisco? Es que ahí pasa harta gente, ya, y estas personas, ¿cómo sabes que consumen embutidos? No, es que no sé, ¿no? Pero yo he visto por conveniente pasarme ahí, que puede ser valedera su respuesta. Hay otras personas que dicen, me he ido a parar a la puerta del Mega. ¿Por qué? Porque hay un supermercado y además hay personas familias enteras que van y degustan alimentos fines de semana. Ya, la respuesta que den, estén convencidos que de esa manera ustedes han diseñado sus puntos de recolección. Porque esto está mostrando la forma de revelar su información que ustedes han recolectado. No hay una receta, aquí es la astucia del investigador y de qué manera está defendiendo su forma de recopilar datos. ¿A quiénes les has preguntado? Les dicen, no, a ver, si yo estoy, por ejemplo, si yo estoy promocionando, quiero ver qué tan efectiva va a ser la promoción de productos Stege en San Juan. Quería ver eso. Ya pasó San Juan, ¿no? Pero yo quisiera que me digas cómo has hecho ese proceso. Ya me he parado en el mercado Yungas, en los lugares que más se expende embutidos, y he preguntado, ¿a quién? Has preguntado. ¿Quiénes están en tu muestra? Están personas comprendidas entre 20 y 30 años. ¿Por qué motivos?
¿Cómo les has preguntado? ¿Cómo les has abordado? Pero había un premio para niños, ¿no? Y ese premio no tendría que haber preguntado a algunos niños a ver si eran, porque esos eran tu motor de compra. El motor de decisión es el padre, pero el motor de compra inductiva es el hijo. Si al hijo no le ha gustado el avioncito que ibas a regalar o el robot que iba con el premio, te iban a comprar eso. ¿No será el motor el niño? ¿Le has preguntado al niño? Esas son las preguntas que se hacen en el proceso de recopilar información. Entonces, vayan preguntándose todo eso, porque esto es una astucia del investigador y esto generalmente se pregunta en el trabajo de campo. ¿Ya? Aquí, obviamente, el diseño y la astucia que ustedes van a poner al redactar cómo piensan llegar a esa población. A través de encuestas, entrevistas, voy a hacer grupos focales, me voy a sentar y voy a observar y voy a anotar en una planilla de observación. Tengo claro quién va a ser mi universo, son los niños, son los adultos, son todo. ¿Qué tipo de población y qué tipo de segmentación voy a hacer? ¿No? Entonces, de pronto me convenga no probabilística porque sí quiero llegar solamente a aquellas personas que tienen estilos de vida definidos porque estoy haciendo una investigación de personas veganas que acuden a un gimnasio. Entonces, imagínense, si esa es mi segmentación, solo personas veganas que consumen proteína vegetal y que van al gimnasio. Ese es mi objetivo. Fíjense cómo de reducido está. Entonces, si me paro en el obelisco a querer encontrar ese tipo de personas, no, pues, chicos, estoy opeando. No, no tengo razón de ser para estar ahí. Pero si me voy de pronto a, yo qué sé, a la puerta de una tienda ecológica, urbana, yo qué sé, y quiero ver la intención de compra o voy a las tiendas superalimentos a ver cuál es la intención de compra de estas personas, porque me van a dar una referencia mejor si acuden o no a un gimnasio, personas veganas que quieren consumir proteína, y así de exquisita es la información que requiero. De pronto el obelisco no sea buena idea, de pronto el mega no sea buena idea, entonces ahí sí, y de pronto los niños tampoco son buena idea. Entonces ahí sí tengo más pautas para ir definiendo el tipo de información y de qué personas y dónde voy a recopilar esta información. Ahora obviamente hay una técnica que es en línea, que puedo hacer mis encuestas en línea. Esa es una buena opción. Y claro, pero hay cosas específicas de pronto que las voy a tener que saber necesariamente en campo, ¿no? ¿Qué pasa si quiero hacer una investigación? Y me acuerdo que un estudiante tenía que determinar cuál era el sabor de productos de la cascada, si no me equivoco, que tenía, mm, que tenía mejor recibimiento en las personas jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Esa persona tenía que hacer degustar, porque en línea no iba a tener la información que necesitaba, ¿no? Entonces, de pronto ir no sé, a discotecas, a, a fiestas, yo qué sé, para poder hacer degustar esos sabores y ver cuál es el de la preferencia, porque eran 4 sabores y él tenía que determinar cuál era el que tenía mayor relevancia en una población joven, porque la promoción que iban a lanzar tenía que ser específicamente para un solo sabor de la cascada. Entonces ahí cambia todo, ¿no? Entonces ustedes enfóquense en lo que quieren encontrar, enfóquense en la técnica que quieren usar, ustedes saben, dominan estadística, y usen lo que más astutamente les vaya a proveer información. ¿Okay? Ya les digo, eso es más dibujo libre, ¿no? Entonces no les puedo dar una receta exacta y aquí ya el investigador empieza a hacer a carta libre, tiene carta libre para elegir de qué manera encuentra información. Ahora, para la tabulación, para que esto les arroje resultados, esto también es experiencia del investigador y lamentablemente aquí no puedo yo empezarles a enseñar paquetes de tabulación. Les puedo mencionar
cuales pueden obtener mejores resultados de multipanel, etc. Les aconsejo que utilicen el SPSS, el Excel, sí, pero el Excel, chicos, ya muy antiguo, ¿ya? Pero si solamente saben usar el Excel, ya para esta fase está bien, pero ya para pasar a fase 2, a la fase de la propuesta, ahí ya en esta vacación pequeña de agosto y septiembre, tendrán que pasar unos cursitos, o de ERE, para mí es el mejor tabulador que existe hasta el momento. ERE se llama. Además les va a servir porque ahora si se fijan convocadores de trabajo casi todos quieren ERE. Después hay otro paquete que se llama el SPSS, que también lo deben conocer y ese lo deben manejar, que es bueno, no puedo decir que no es práctico, es preciso, pero también medio pasadito de moda. Así que si pueden manejar el ERE sería una maravilla. Pueden manejar el Gretel, para aquellos que ya son más capos, que también el Gretel tiene una muy buen análisis de gráficos, sobre todo, ¿ya? Y es muy interesante describirlo. Se aprende en una tarde, chicos, en una tarde. El ERE se aprende en 2 horas. El SPS se aprenderá en 1 hora, ¿no? Así que, y los gráficos de Excel se aprenderá en 15 minutos. Más o menos, ese es el grado de dominio que ustedes tienen que tener para manejar estos paquetes, que son importantes, son de su área y es importante que aprendan a manejar. En la vacación, no vacación, en ese receso que tenemos entre los que van a continuar con proyecto de grado, y bueno, los que se van a ir a examen de grado ya no, pero los que van a continuar, sería interesante que podamos hablar para que podamos hacer un cursito de una tarde. A mí me gustaría que aprendan el ERE en una tarde gratuitos, ¿no? Gratuitos. Ahora, obviamente, si quieren certificación, vamos a tener que pagar unos 20 pesitos, 15 pesitos para que les den un buen certificado. Pero si no, sin certificado, solo para aprender, lo podemos hacer gratuito y con todos los que se organicen en ese receso, como les digo, de pasar a, al 10º semestre, de los que van a hacer proyecto de grado, para que sus trabajos de campo estén pues bien bonitos, bien respaldados con estos paquetes, ¿no? Básicamente es eso, es esa la recolección, y lo que se tiene que hacer en este capítulo es describir qué instrumento van a usar, de qué manera van a recopilar la información, es el diseño. Por eso se llama diseño de investigación o marco metodológico. Luego tienen que hacer la gráfica Gantt, que es la que les decía, son los tiempos en los que ustedes van a empezar a diseñar el proceso de recolección de sus datos, solo en términos de propuesta por el momento. Es decir, la semana 1 voy a hacer mis encuestas, la semana 2 mi entrevista, la semana 3 voy a hacer la tabulación con el método a través del paquete SPS, o voy a aplicar el Gretel, o voy a hacer análisis de variables con el sistema R. Ustedes verán. Después, el procesamiento de datos es ese, ¿no? La elaboración del documento de estudio de campo, conclusiones, correcciones y ajustes, y la presentación final del estudio de campo. Ese es el diseño que tienen que hacer, que se llama el diseño Gantt o la gráfica Gantt. Y su matriz de operacionalización de variables en la tesis, como les decía hace un momento, y la matriz de consistencia, que es la que tendría que hacer la gran parte que no está haciendo tesis, ¿no? Es decir, todos los que están haciendo proyectos de grado, la matriz de consistencia. Es un ejemplo de encuesta. Esta presentación les voy a pasar enseguida. Es más, antes de olvidarme, les pasaré nomás ya, porque después me olvido. A ver. Denme un minutito para que les pase. Y les voy a pasar un ejemplo de un trabajo de grado.
de un marco metodológico. Pero, a ver. Ya, les he pasado, ¿les ha llegado? Yo le Sí, licenciada. Ya, Sí, a esto les debo un índice bien completito para que sobre eso ustedes puedan hacer y algunas pautas, ¿ya? Eso enseguida voy a buscar o se los voy a volver bien cómodo y práctico porque ya no queda mucho tiempo porque a la otra semana empezamos las defensas finales. Bien, entonces eso es todo. Ahora sí hemos terminado el programa, hemos terminado la materia. eh, les resto debiendo, les resto debiendo, a ver, para que quedemos claros. El primer parcial les debo la nota de todos los que, la participación, tanto en clases como en el seminario. Les debo esa nota y recién voy a consolidar. Del segundo parcial era nota sobre el 100, no he subido, voy a subir este fin de semana. Y tercer parcial es la nota de este capítulo, sobre el 100%. Le hice una pregunta. ¿Hasta qué día tenemos para mandarle? Nos pondremos, ¿les parece? Hasta el día lunes a mediodía. Está bien, Lice. Es corto el capítulo, no es largo, bastante corto. Serán cuatro planas, 5 planas y su matriz de consistencia. Les voy a pasar el ejemplo y van a ver que con eso es bien facilito hacer. ¿Ya? Y lo único complicado ahorita es unir las 3 partes corregidas, que es en el tercer panel, todas las observaciones que he ido anotando a lo largo del semestre tienen que estar reflejadas, no como en el segundo parcial. Le digo, pero tiene una observación que tienes que cambiar el problema. Ah, sí, es que todavía no lo he cambiado. Ahí he pasado algunas cosas, pero ahora se supone que esas correcciones que se hacen tienen que estar plasmadas en el trabajo. Tengo una observación que dice no presenta indicadores y le observo al estudiante y le digo, che, pero en el primer parcial dice que no presentas indicadores y sigue sin indicadores tu trabajo. Ah, es que yo pensé que era solamente el marco teórico. No, pues se supone que desde el principio hasta el final se tiene que ir corrigiendo. Pues, si no, ¿cómo se aprueba un perfil? Un perfil se aprueba por haber mostrado la última cara en la última defensa, que es esta. Un trabajo en limpio, corregido, sin errores, en formato APA, con un índice de contenidos, una bibliografía correctamente escrita y en el formato establecido y con la reglamentación correspondiente, con las tapas correspondientes, absolutamente con todo, en limpio. Ese es el trabajo que se supone que ha ido evolucionando durante estos 4 meses. ¿Ya? Entonces, eso es conmigo, muchachos. Eso sería todo. Nos vemos en las defensas. Y cualquier duda me escribe. ¿Sí? le hice una Perdón, vuelvo a decirles, cualquier duda particular, mi trabajo, licenciada, tenía esta observación, eso no. Si son dudas generales para el curso, adelante.
Licenciada, disculpe. Quería preguntarle acerca de las presentaciones. ¿Van a ser virtuales y presenciales como este segundo parcial, perdón? Van a ser, sí, también virtuales y presenciales. Una parte va a ser virtual, voy a tratar de los que no han hecho virtual, sean presenciales, y algunos presenciales hoy sean virtuales, pero también dependiendo cómo vayan las cosas, ¿no es cierto? Esta semana se me ha reportado un montón de gente que está enferma, que está contagiada y demás, entonces siempre teniendo en cuenta eso, pero sí yo soy más propensa a que sean presenciales. Ya, déjenme definir también con los docentes que me van a apoyar, porque ahora sí me van a ayudar otros docentes, porque los docentes, una gran parte ya han terminado sus programas, ya no están pasando clases. Entonces ahí ya tengo un buen cúmulo de docentes que se van a hacer cargo. Veamos cómo responden ante la propuesta de que sea presencial. Ya, yo les voy a avisar hasta el día domingo ya. Buenas noches. Consultita. Licencia. El trabajo impreso. Sí, va a ser impreso, chicas, va a ser impreso. Por favor, sobre creo, en caso no te escucho cortado. Ok. Licenciada, buenas noches. Adelante. Licenciada, una pregunta. El borrador, ya lo podemos ver. ¿Y los certificados? Sí, el borrador, ¿dices? Sí, licenciada. O sea, las correcciones, dices, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, los que no les han devuelto, sí, ya a partir de pasado mañana, por favor, no, mañana tengo defensas de décimo y voy a estar súper ocupada, pero pasado mañana ya puedo. ¿Los certificados también? Pues los certificados me faltan la firma. Hasta el día, ya los tengo, los certificados, pero me falta una firma y me está fallando el licenciado de Novak. El licenciado Durán ya está, pero el licenciado de Novak no. Y él no puede venir hasta el día jueves, así que por favor espérenme esta semanita. Está bien, licenciado, muchas gracias. Perdón. Lice, respecto a dudas particulares que tengamos, ¿le podemos consultar durante la semana? Sí, no hay problema. Ya, Lice, gracias. Bien, muchachos, buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego, Lice.